Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Jace Tallis, uno de los protagonistas de la serie Arcane, también minifigura o personaje, mejor dicho, perteneciente al universo de League of Legends. Y bueno, vamos a desarmar esta minifigura, como ya es costumbre aquí en el canal, para analizarla en detalle, parte por parte, que tampoco es que sea una minifigura que tenga demasiadas piezas. Y bueno, conforme vayamos haciendo el correspondiente análisis, la vamos nosotros ensamblando. Vamos a retirar también las piernas. Bueno, en realidad no tiene demasiado, no tiene demasiado caso retirar las piernas, puesto que no tenemos ningún accesorio que acoplar en la cintura. Y bueno, como ya es costumbre aquí en el canal, lo menciono una vez más, vamos a comenzar ahora por la base. Tenemos una base de 4x3 en color negro, puntos de inserción en la parte central que nos va a servir tanto para exhibir como para equilibrar la figura, ya que si nosotros colocamos el martillo mercurio o el Mercury Hammer, que es el arma de Jace, directamente en la minifigura, pues sí va a perder, dependiendo del ángulo. Podemos hacer que lo utilice como si fuese un cayado o un bastón, pero dependiendo del ángulo de inclinación que tal vez le demos, pues puede que pierda el equilibrio. Es decir, si nosotros lo colocamos de esta manera, evidentemente la minifigura no va a soportar. Sin embargo, podemos hacer que sirva como un punto de apoyo también. Vamos ahora, ya que lo habíamos tomado, con el Mercury Hammer, este martillo que utiliza tecnología Hex creado por Jace y que utiliza como su arma a lo largo de las dos temporadas de Arcane. De entrada me parece una pieza bastante interesante. Lo que más me agrada es que no solo la escala respecto a la minifigura es correcta, sino que también tenemos aquí una pieza exclusiva. Si bien es una sola pieza, no podemos desacoplar ninguno de los elementos, ya que, insisto, es una sola pieza de plástico rígido. Me agrada que tengamos cierta especialización en los componentes para las minifiguras, sobre todo en minifiguras que pertenecen a franquicias que no existen de manera oficial, principalmente en Lego, que es de quien los fabricantes de estas piezas no oficiales pues toman el formato. ¿Qué es lo que podemos decir de este martillo respecto a la paleta de colores? Está bien. Pudo haber sido perfecta la paleta de colores, pero tenemos una pequeña excepción. Vamos a llamarle una pequeña libertad artística respecto a lo que se puede ver en la serie. Y es que las 4 cabezas del martillo deberían ser, si no mal recuerdo, azules. Ahora, no, ya tiene un tiempo que vi la serie. No recuerdo si solo se ponen azules cuando lo activa o si son azules ya por defecto, pero en todo caso sería la única variación. Ni siquiera lo voy a llamar defecto porque en realidad la pieza no se ve mal. Es la única variación que tenemos respecto a la paleta de colores de lo que pudimos ver en la serie, y aún así tengo dudas. Si ustedes tienen el dato exacto, lo recuerdan, déjenlo en la caja de comentarios. Vamos ahora con la escultura. Desde la cabeza podemos ver que está bien diseñado el núcleo donde se introduce la piedra Hex. Respecto a la pintura, podemos ver que tenemos un acabado metálico, tanto para el color gris metálico, casi plateado, no llega a ser plateado o cromado, y también para el dorado. Me agrada este acabado perlado, porque da la impresión de que se trata genuinamente de una pieza metálica, aunque claro está, es completamente plástico este accesorio. Podemos ver inclusive en el centro de la cabeza del martillo lo que debería de ser el cañón del arma de Jace, iba a decir arma o herramienta, pero no, lo utiliza más como un arma que como una herramienta. Tendríamos aquí el cañón del Mercury Hammer, porque recordemos que también puede lanzar ciertos proyectiles o cierta condensación de energía, proveniente, claro está, del núcleo Hex que utiliza como fuente de poder. Respecto al asta, aquí es donde podemos ver genuinamente el único defecto del martillo, y es que tenemos tanto en la aplicación de pigmento rojo como de pigmento gris metálico ciertas grietas, nada que no pudiera repararse. No sé si voy a hacerlo, pero de cualquier manera, ustedes saben que me gusta mostrar las figuras tal cual son, o tal cual las recibo, y ya posteriormente puede que le haga alguna reparación, alguna modificación. Hablando de recibir la pieza, mando un agradecimiento y un saludo a Synchrome, que prestó esta pieza para el presente review. Bueno, no esta pieza, toda la minifigura en realidad. Respecto a las partes que tenemos en la zona superior del asta, esto es el gatillo
gracias al cual puede disparar cierta energía este Mercury Hammer o este martillo mercurio que utiliza Jace. Y aquí, si bien la forma tendría que ser un poco más alargada, similar al gatillo que podemos ver aquí en la lanza guardiana, no me parece que sea una mala decisión de diseño, porque ya que tiene una estructura tubular, puede sujetarla, la minifigura, ya sea directamente del gatillo o puede tomarla también por la otra parte del asta. Simplemente quería puntualizar que en realidad, si fuese una réplica exacta en cuanto a la forma que podemos ver nosotros en la serie, pues tendría otro diseño el gatillo, pero considerando la compatibilidad con la pieza, me parece que esta pequeña libertad en el diseño fue adecuadamente ejecutada. Para el pomo o la base del martillo, podemos ver que tiene una forma de pera, ligeramente estriada. Tenemos también voy a decir una cinta, pero no, simplemente es la coloración roja, mismo color que coincide tanto con el gatillo con la parte superior del asta. Y definitivamente esta es la parte de la minifigura que más me llama la atención respecto a la escultura, para empezar porque es la única que tiene una escultura exclusiva, y me agrada que el arma del protagonista pues esté diseñada específicamente para él, hablando en el contexto de las minifiguras. Vamos ahora con la minifigura como tal, exceptuando, claro está, la cabeza que habíamos retirado. Tenemos la estructura clásica de minifiguras en este formato. Vamos a tener impresiones tanto en la parte frontal, la parte trasera y los costados. Vamos a subir también un poco los brazos, porque también en los costados del torso de la minifigura vamos a tener impresiones recreando la chaqueta, o de hecho por el largo yo le llamaría abrigo, que utiliza Jace a partir de que ya es parte del consejo de Piltover. Si nos vamos desde la parte inferior, podemos ver que sus botas están bastante bien diseñadas. Tenemos cierto acabado perlado en el pigmento gris, ya que son color guinda naturalmente las piernas y también la pieza de la zona pélvica. En general bien aplicado el pigmento, bien alineado también. Me gusta que tengamos este acabado perlado, le da un acabado más brillante, ligeramente metálico. Entiendo que no son completamente metálicas las botas de Jace, pero me parece un buen detalle en la minifigura. Para la parte superior, o bueno, para la cubierta del empeine, tenemos aquí algunas placas doradas, bueno, una aplicación de pigmento dorada, que serían unas placas que utiliza él en las botas, y tenemos un poco de pigmento blanco ya en la parte superior, cerca de la rodilla, hasta donde llegan las botas de Jace, no solamente para delimitarlas, sino también para darle un poco más de estilo. Respecto al pantalón, podemos ver nosotros que tenemos pigmento rojo un poco más oscuro que el color natural de la pieza, esto para el sombreado, para el movimiento o para la caída de la propia tela o de la prenda. Y el diseño que tenemos al costado lo podemos ver nosotros impreso en un color rojizo, mucho más claro, casi rosa, aunque no llega a serlo, y aún así vamos a tener cierta aplicación de pigmento, del pigmento que utilizaron para el sombreado, lo cual me agrada bastante. La parte baja o la cola de su abrigo la tenemos también impresa no solamente en la parte trasera, sino a lo largo de toda la minifigura. Es decir, incluimos los costados también. Aquí tenemos un ligerísimo faltante en el pigmento blanco, y tal vez esto es lo único que no me gusta del todo en la aplicación del pigmento de la figura. No estoy hablando de este pequeño defecto. Sabemos que las figuras no oficiales pues no tienen el control de calidad de una figura oficial, y por desgracia pues tenemos que estar preparados como consumidores para ciertos fallos. Por fortuna lo tenemos en el costado y no es nada que comprometa el valor de exhibición de la pieza. Regresando o retomando la idea que estaba antes, la parte baja o la cola del abrigo de Jace es lo que menos me gusta de la aplicación de pigmento, porque siento que el pigmento blanco, la pintura blanca que utilizaron para la impresión, estaba demasiado diluida y no coincide con el blanco que podemos ver en el torso. Si bien entiendo que para el torso el color natural de la pieza es blanco, hemos visto en infinidad de otras figuras, tanto oficiales como no oficiales, que sí logran igualar los tonos. De cualquier manera, respecto al diseño, me agrada bastante. Me gusta que tengamos también unas cuantas impresiones en gris, ahora ya pasando también al torso para darle un poco más de sombreado y de volumen a las impresiones. Vamos ahora con el diseño del abrigo de Jace.
tal cual lo podemos ver nosotros en la serie, la parte marrón hacia los hombros, gris en la parte de la espalda. Desde luego, para los diseños tenemos líneas negras. Vamos a tener también algunas líneas negras y grises para darle sombreado y para resaltar la cintura del personaje en la pieza del torso. En la pieza pélvica solamente vamos a tener un poco de la continuación tanto del chaleco como del abrigo de Jace. Y ya para el torso podemos ver que, además de lo que ya habíamos mencionado del sombreado, tenemos también algunas aplicaciones de pigmento dorado, sobre todo en el contorno de las solapas de su abrigo, también su corbata en distintas tonalidades de rojo, y la camisa en un tono gris metálico coincidente con las botas. Lo que más me llama la atención de las impresiones de esta minifigura son los brazos, que si bien respecto al patrón de impresión de estas minifiguras coinciden en que solo los tenemos en las partes o en la mitad externa de los brazos, me parece que las impresiones, sobre todo a la altura de los hombros, están verdaderamente bien ejecutadas. Alcanzamos a ver el diseño del martillo que él utiliza en los hombros o en las sombreras de su abrigo, que no son muy pronunciadas. Vamos, es una prenda de vestir, no es una indumentaria combativa, pero está bastante bien ejecutado, y sobre todo si nosotros consideramos el tamaño, la escala de la minifigura. Este tipo de detalles son lo que hace que una minifigura, desde mi perspectiva, aumente su valor de exhibición y definitivamente valga la pena tenerla en una colección. La paleta de colores es también vamos a tener algunas líneas en pigmento dorado, no solamente para el adorno que él utiliza en los antebrazos, a modo de un brazal, aunque no es por sí mismo un brazal, insisto, no es una prenda acorazada. Y desde luego en el emblema del martillo que tenemos en la parte superior de las sombreras. No recuerdo si ese martillo es parte de la heráldica de la familia o de la casa Talis, la cual desde luego pertenece Jace. Déjenmelo en los comentarios si ustedes lo saben. Pero regresando a la minifigura, creo que está bastante bien ejecutado. Tenemos las sombreras en un color rojo que contrasta con el color marrón o color café que tenemos en la línea del abrigo en la espalda, pero no me parece que esté mal. Me parece que está bastante bien ejecutada la pieza a nivel de las impresiones. En cuanto al control de calidad, en general bien. Algunos pequeños fallos, como el que tenemos en el costado de la pierna izquierda, en la parte superior, y bueno, los que habíamos visto en el asta del martillo, pero por lo demás es una pieza que definitivamente vale la pena exhibirla. Lo único que nos falta para finalizar este análisis es el rostro. Debo decir que tiene una sujeción bastante buena la cabeza, es muy difícil quitarla, pero bueno, no la voy a quitar ahora porque en realidad no es necesario. No tenemos ningún rostro alternativo en esta figura, entonces el único que tenemos, que está bastante bien impreso, pues es el que tenemos que exhibir por defecto en la pieza. Podemos ver una coloración marrón en la parte inferior, simulando la barba cerrada de Jace, que por más que se la rasure, pues le queda ahí esta pequeña coloración o esta acumulación de vello facial. Vamos a tener un poco de color piel o de pigmento color piel más oscuro, sobre todo a la altura de los ojos, en el entrecejo y sobre los párpados, para darle un poco más de profundidad. Y los ojos los tenemos impresos en color café o color marrón. Para las cejas y los contornos es pigmento negro. Solamente tenemos también color piel para las mejillas, para delinear un poco las facciones del rostro, y el negro, insisto, para cejas, los ojos o al menos los contornos, y también para el mentón y la boca. Aquí podemos ver que esta versión en minifigura de Jace es un poco sonriente, y no es que sea un personaje particularmente alegre, pero vamos, la impresión está bien, se parece al personaje y sobre todo está lo suficientemente bien ejecutado. En realidad no hay ningún problema en la impresión que tenemos para la cara, y se puede exhibir perfectamente bien. La pieza del cabello ya la habíamos visto, si bien me parece que no la habíamos visto en minifiguras no oficiales. Ya la habíamos visto en piezas oficiales, sobre todo en los sets de Batman, ya que para la cabeza de Bruce Wayne pues se utiliza esta misma pieza de cabello. Es una pieza reutilizada, pero me parece que le queda bien al personaje, a diferencia de la pieza oficial, de las piezas oficiales con este diseño que hemos visto, que son en color café o color marrón. Aquí la tenemos en color negro. Si bien me parece que Jace sí tenía el cabello marrón, en realidad no le queda mal. Tal vez la única variación de color
relativamente importante, y vamos a dejar muy entrecomillado el relativamente, es que la piel de Jay se ve un poco bronceada en la serie, y aquí la tenemos en el color más común para los personajes humanos, aunque también entiendo que respecto a las tonalidades, pues no hay tantas, y sí coincido en que la que más se adaptaba al personaje sin hacer una pieza específica para el personaje, que en realidad serían 3 considerando la cabeza y las manos, que son las clásicas manos de pinza, pues me parece que es que fue una elección correcta. Y sobre todo la minifigura, por sus características, por la escultura, por el diseño y por las impresiones, es perfectamente reconocible con el personaje en la cual se inspira. Me parece que es una figura buena, que vale la pena, insisto, tener en una colección basada en la franquicia de League of Legends, bien en la serie de Arcane, o bien al lado de cualquier otra minifigura independientemente de la franquicia de este estilo, y sin duda, insisto, pues se ve bien en un estante. Arcane no es un producto para niños, no creo que los más pequeños disfrutaran jugar con esta pieza, porque en realidad, aunque no tiene ningún problema de durabilidad, creo que simplemente no lo van a conocer. Pero en fin, es una buena pieza. Y hasta aquí dejamos el análisis de esta minifigura no oficial de Jay Stylis. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo. Links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.